Historia antigua y filología. Rafael González Fernández, Universidad de Murcia. La filología es historia y la historia es filología. Estas palabras manifestadas por Alfred Gerker en 1909 siguen manteniendo su vigencia en la actualidad de cara al debate en torno a la función de la filología, de la historia e incluso de la arqueología en el estudio y comprensión del mundo antiguo. Primero, la filología. El concepto de filología resulta muy difícil de precisar. Hasta el punto es así que, por ejemplo, ya en 1914 W. Jäger afirmaba que existen tantos conceptos de filología como filólogos. Si bien esta aserción es a todas luces hiperbólica, resulta en efecto difícil distinguir un método y unos objetivos filológicos comunes a lo largo de toda la historia. Si bien es cierto que el concepto ha experimentado oscilaciones, tanto amplificatorias como restrictivas en su desarrollo histórico. Se han dado múltiples definiciones de filología: ciencia histórica que tiene por objeto el conocimiento de las civilizaciones del pasado mediante los documentos escritos conservados. Otra definición: el estudio de una lengua fundamentando en el análisis crítico de los textos escritos en esa lengua. Otra define como fijación o estudio crítico de los textos y de su transmisión mediante la comparación sistemática de los manuscritos o de las ediciones y a través de la historia. Además del estudio en sí de los textos, el campo de la filología se extendió al de su contenido, la lengua, el estilo, el contexto histórico y cultural, etc. Así, a finales del siglo XIX tenía cierta ambigüedad, ya que para algunos era el estudio de los documentos escritos y su transmisión. Para otros era la ciencia universal de la literatura o el estudio general de las lenguas. De hecho, la filología, que aunque nacida en época helenística como ciencia, podemos decir que se constituyó en la época del Renacimiento como la primera de las ciencias humanas, acabó por desmembrarse a medida que éstas surgían y se precisaban: historia, lingüística, crítica literaria, estilística, etc. El objeto propio de la filología se ha ido a su vez precisando y haciéndose más restringido, y desde esta perspectiva reduccionista podemos decir que hoy en día la filología se concibe como el estudio de la fijación del texto, es decir, su fecha, su desciframiento, su crítica interna, fijación de las variantes y la lectio melior, y eventualmente su comentario, referencias que faciliten la lectura y aparato crítico que garantice su autenticidad. Todos estos datos obtenidos por el filólogo pueden ser posteriormente utilizados por el historiador, por el lingüista, el crítico literario, etc. 2. Desarrollo de la filología y nacimiento de la historia antigua.
la Altertumswissenschaft. Planteado lo anterior, podemos pasar a intentar establecer las relaciones con la historia antigua. En ocasiones, a un profesor de historia antigua se le plantean cuestiones por parte de sus alumnos del tipo siguiente: ¿en qué se diferencia un historiador del mundo antiguo de un arqueólogo clásico, cuando en muchísimas ocasiones trabajan sobre temas casi idénticos y tanto uno como otro utilizan las mismas fuentes arqueológicas y literarias? ¿O qué diferencia a un filólogo latino o griego cuando en las clases universitarias de su titulación explican historia de Roma o historia de Grecia, de un profesor de historia antigua cuando explica a sus alumnos esas mismas asignaturas? Redundando en ese mismo debate, hemos de recordar que hasta no hace muchos años en la Universidad Española, la epigrafía y la numismática eran impartidas por arqueólogos y que en la actualidad son explicadas por historiadores del Nuevo Mundo y del mundo antiguo. Y hoy en España, por no salir de nuestras fronteras, hay eminentes epigrafistas que vienen de la historia antigua, de la filología y también de la arqueología. Incidiendo en este punto, hemos de decir que hasta hace 25 años, casi la totalidad de los profesores de historia antigua provenían del mundo de la filología clásica. Evidentemente, porque hasta que no se creó el área de conocimiento, el estudio del mundo antiguo era llevado por los filólogos que se especializaban en historia antigua. Pero esto es sintomático y nos precisa bien nuestros orígenes. Planteados los problemas, aunque sea de manera sucinta, pasemos a tratar las relaciones entre filología e historia antigua en el ámbito científico actual. Tratar de historia antigua y de filología es tratar de ciencias complementarias y metodológicamente muy emparentadas. Se puede decir sin temor a equivocarnos que fue en la Alemania de finales del siglo XVIII y principios del XIX en donde se dan los factores idóneos y oportunos que darán lugar a la eclosión de los estudios filológicos en su vertiente clásica y por ende al nacimiento de la historia antigua. El auge de la ciencia alemana en general y de la prusiana en particular hace que a lo largo del siglo XIX se convierta Berlín en la indiscutida capital de la Altertumswissenschaft. Durante este siglo se crea el Instituto Arqueológico Alemán, también los Berliner Museum y la Deutsche Orientalischaft, y tiene lugar el viaje de August Bock a Grecia y las excavaciones arqueológicas de Heinrich Schliemann. Este proceso se iniciaría con la actividad en Halle de Friedrich August Wolff, quien se trasladará en 1810 a Berlín, donde dicho proceso habría de cristalizar, desempeñando en este un papel importante la creación de la Universidad de Berlín y la reforma de la Academia Prusiana de Ciencias, favorecida por la orden de Federico II,
de que en todas las escuelas de Prusia se tuviera en gran estima al griego y al latín, lo que se uniría a principios del siglo XIX a la fundación de la Universidad de Berlín, transida desde sus orígenes por el idealismo alemán. Dentro del presente contexto, la aportación prusiana a la filología clásica se manifestará en liberarla de la teología y de los profesores de gimnasios. La historia antigua, por su parte, se desarrollará más tardíamente, de manera que no se desenvolverá de forma autónoma con respecto a la filología clásica, aunque se trate de una historia filológica, hasta la llegada a Berlín en 1859 de Theodor Mommsen. El siglo XIX en Prusia contemplará el desarrollo del interés hacia la idea del estado de la historia mediante la labor historiográfica de Niebuhr y de Mommsen. Contemplará igualmente la aparición de un estilo neoclásico en arte como reacción contra el neorrenacimiento y el neobarroco de la Alemania guillermina, aunque se aprecia una degeneración del pathos en la escultura que alcanzará su cenit durante el periodo nacionalsocialista, ya en el siglo XX, cuyas manifestaciones artísticas se singularizarán por el gigantismo atentatorio a la medida humana y por su maciza brutalidad. Por lo que a la arqueología clásica se refiere, se continúa en el siglo XIX la herencia de Winckelmann, con la idea de ver en la historia del arte griego el fundamento de una teoría de lo bello, tanto a modo de historia como en forma de ejemplo, sirviendo a la arqueología clásica de fermento para el ulterior desarrollo de la historia antigua y de la plasmación de los mitos ya conocidos por la literatura, al igual que el cultivo de la egiptología en Berlín contempla su origen en Alexander von Humboldt. Como hemos comentado más arriba, en el desarrollo del concepto de filología es muy importante el papel desempeñado por Friedrich Wolf. Con él se instaura la concepción de la filología como macrociencia de la antigüedad o Alterswissenschaft, bajo la visión historicista y totalizadora de la filología. Se define como interpretación de todas las manifestaciones del espíritu de un pueblo. Compárese con el concepto de hermenéutica de inspiración hegeliana. Este nuevo enfoque provoca la ampliación de su campo de estudios y una cierta dispersión de sus objetivos. Heredero de esta visión, A. Bock, discípulo de Wolf, caracteriza la filología como conocimiento de lo producido por la mente humana, es decir, conocimiento de todo lo conocido. Otros compatriotas suyos de la talla de C. Hein y K. Lachmann enfocan el conjunto de las ciencias de la antigüedad como filológicas y del que con el tiempo se desgajó lo que hoy conocemos como historia antigua. En el siglo XVIII, la ciencia filológica comprendía la totalidad
de la vida y de la producción intelectual del mundo clásico, además de la idea central del Geist de esa misma antigüedad y que se veía reflejada en dos campos principales. Por un lado, el contenido, las artes, ciencias y vida pública de griegos y romanos, y por otro lado, la forma, es decir, la lengua y sus auxiliares. Sin embargo, otros autores intentaron separar la historia de la filología, aunque quizás convendría mejor hablar de la separación metodológica. Dos eminentes ejemplos los constituyen las figuras de J.G. Droysen con su obra Grundrisse der Historik, Leipzig e Burgen, Lehrbuch der Historischen Method and der James Philosophy, Leipzig, 1889. De todas formas, la unidad de la filología con la historia continuó predicándose por parte de estudiosos como Hermann Junenser, quien en Bonn, 1882, publicó Filología y Geschichte. Un poco más tarde, Alfred Gerke, codirector de la obra Einleitung an die Alterswissenschaft, más concretamente en el capítulo dedicado a la metodología, en un apartado dedicado a la unidad del método histórico filológico, Die Einheit der Philosophie-historischen Method, describe la filología es la historia y la historia es filología. No obstante, hay que precisar que el concepto de filología de los siglos XVIII y XIX era mucho más amplio y poco cercano al concepto restringido que suele existir hoy en ocasiones literatura más lingüística, y que se trataba de un concepto bastante amplio, cercano, casi equivalente a ciencia de la antigüedad y con un carácter eminentemente historicista. En el siglo XIX, otro alemán, W. Fromm, definiría la filología como ciencia de la Genstemmen de griegos y romanos en su obra Triennium Philologicum, publicado en 1874, es decir, como el estudio de su vida y de su espíritu, que se veía manifestado tanto en la lengua y los diversos testimonios escritos, como en la vida pública, costumbres, religión, etc. César Cantù, conocido historiador italiano en el siglo XIX, se hace eco de los investigadores alemanes y menciona que estos, con el nombre de filología, indican no solo el estudio literal de los textos, sino también la ciencia propia de la antigüedad. Los estudiosos que se alinean bajo esta corriente subrayan la importancia del contexto histórico como base y finalidad misma de la interpretación de los textos, llegando en algunos casos a identificar la filología en la historia. Esta amplia concepción hace que se cifren sus objetivos en el estudio de una civilización, o en el caso de la filología clásica, en el estudio de la cultura grecorromana en su esencia y en todas sus manifestaciones de su vida. Aunque Wilhelm Neuwirth representa la culminación de esta concepción, la influencia de la corriente historicista se ha dejado sentir, si bien con matices, en otros muchos autores posteriores. A modo de ejemplo pueden servir de testimonios de A. Tovar y G. Funaoli. Así, en opinión de A. Tovar,
La filología primordial y originalmente es una habilidad, un arte. Consiste simplemente en tomar un texto y poder explicarlo bien, sin dejar ningún punto oscuro. Entran en ella ya no solo la gramática, sino la historia, la arqueología, la mitología, la geografía, y entra además no ya solo la explicación de un texto dado, sino la preparación de un texto legible, libre de erratas y corruptelas, la fijación de un texto lo más próximo posible a lo que pudo escribir el autor o lo que se imagina que es autor. Para G. Funaoli, la filología es y quiere ser comprensión crítica e histórica, interpretación de la palabra, de los sentimientos, de las ideas de un escritor, exploración de su personalidad, conocimiento científico e íntima compenetración y complementación de los espíritus y de las formas del mundo antiguo y de su unidad, principalmente de cuanto de él nos ha quedado como patrimonio vivo. Historia, no pura historicidad, y arte, dos momentos que no se pueden separar. A finales del siglo XIX, como reacción a esta visión historicista y coincidiendo con el nacimiento de la gramática comparada, algunos autores propugnaron una tajante escisión entre gramática lingüística por una parte y filología literatura por otra. Así, en 1905 murió Kurt Wachmuth, el último titular en Alemania de una cátedra en la que marchaban unidas las disciplinas filología clásica e historia antigua. Poco a poco, como por ejemplo señala J. Lasso de la Vega, la historia antigua, la arqueología, etcétera, se fueron emancipando del tronco común de la filología clásica. La creciente complejidad en los métodos justificó y sigue hoy justificando en gran medida la necesidad de una especialización. De este modo, los objetivos de la filología quedaban reducidos, según la definición de G. German, a la exégesis de textos, a la búsqueda de la congruencia entre forma y contenido. Por otra parte, las nuevas corrientes lingüísticas, estructuralismo y gramática generativa han reabierto esta antigua controversia al proponer una clara distinción entre filología y lingüística. Así, el Helmsever, en su teoría glosemática, separa nítidamente los campos de la filología, el estudio del lenguaje y de sus textos como medio de conocimiento histórico y literario, y de la lingüística, el estudio del lenguaje y de sus textos como fin en sí mismo. En este mismo sentido, H. Lausberg considera que el filólogo tiene como meta los textos, mientras que el lingüista atiende al estudio del instrumento lengua. No cabe duda de que la distinción entre lenguaje y parol ha dado importantes frutos en el desarrollo de la lingüística general. Sin embargo, como han señalado muchos estudiosos, en lo que se refiere a las lenguas clásicas, lingüística y filología son nociones básicamente solidarias que han llegado incluso a confundirse e identificarse. En efecto, como recordaba J. Siles, lingüística y filología se aunan
a la hora de intentar un estudio sistemático de la lengua latina, porque sin la primera, sin la lingüística, no podríamos llegar a comprender el sistema de la lengua y por lo tanto no poseeríamos la llave primera y principal para abrir, entender el texto. Y porque sin la segunda, sin la filología, nuestro entendimiento y comprensión del texto sería muy parcial. Según P. Ketglas, una vez superada esta fase, gracias a los intentos reconciliadores de Curtius y Corsen, entre otros, se llegó a lo que él llama etapa actual de sedimentación, en la que se ha tratado de alcanzar un cierto equilibrio conciliando las posturas extremas representadas por los historicistas y sus detractores. Esta conciliación es más bien consecuencia de un nuevo planteamiento de las relaciones entre historia y filología, no como conflicto de intereses, sino como una relación de paridad y complementación. En cierto modo, los modernos estudiosos retoman la idea integradora, utópica si se quiere, pero aún fructífera, de la Altertumswissenschaft, pero matizan la formulación historicista, viendo entre las disciplinas que la constituyen un vínculo no de subordinación, sino de necesaria interdependencia. Desde esta perspectiva, se tratan de hallar, sin negar su sentido histórico, los rasgos diferenciados o diferenciadores de la filología. A esta visión se adscriben, entre otras, las recientes manifestaciones de algunos filólogos españoles. Los filólogos, afirman Mayer, leemos los textos, los arqueólogos la cultura material, la historia antigua nos sintetiza, nos hallamos no ante la servidumbre, sino ante la paridad, y una paridad legítima. No en vano, la filología en su concepto decimonónico es una materia esencialmente histórica. Nuestro campo de estudio llega hasta todos los puntos a los que debamos llegar para hacer acopio de información que nos permita dar completo y pleno sentido a nuestros textos. A juicio de José Gómez Pallarés, el filólogo tiene que abordar el estudio de los textos clásicos en la conciencia de que estos nunca fueron elementos aislados en su mundo, sino que su aparición respondió a la existencia de un proceso creador formado por múltiples referencias a detectar. Estas referencias pueden y deben buscarse en las claves lingüísticas que proporciona el texto, pero también en las que da el entorno en que éste fue creado. Para J. S. Lasso de la Verga, sin filología no hay historia. Negar a la filología clásica desde Wolff en adelante sentido histórico sería sencillamente una calumnia. Sin embargo, hay algo diferencial entre ambas disciplinas. Dejemos que lo digan un eminente historiador, Eduardo Mayer. Yo definiría la esencia de la filología diciendo que ella introduce los productos de la historia en el presente y los trata como presentes y subsistentes. La filología trata a su objeto
no como algo en devenir ni históricamente, sino como algo que es y es existente. En su opinión, la tarea del filólogo clásico se concreta en las siguientes finalidades: A. Probar la validez y encontrar la significación de los testimonios antiguos. B. Hallar la conexión entre los distintos aspectos solidarios y la concepción total del mundo y de la vida en la antigüedad clásica. C. Describir ese conjunto unitario de la cultura antigua. D. Buscar la línea de continuidad entre el espíritu moderno y la concepción de la vida y el pensamiento de un mundo pretérito. En este último punto, Lazo de la Vega se distancia de la filología historicista del siglo XIX y defiende la actualidad de la orientación neohumanista preconizada por W. Jaeger, convencido de que la ciencia de la antigüedad clásica de hoy, solo como umbral de un renovado humanismo, gana su pleno sentido. Como nexo, en fin, entre la antigüedad clásica y la cultura moderna. Punto y seguido. Continuaremos.